Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, decana asociada académica de GADE Business School, y tenemos el día de hoy este episodio titulado Derechos Humanos, ¿una responsabilidad corporativa? Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos como invitados al doctor Rajiv Maher, profesor investigador del Departamento de Estrategia y Liderazgo de GADE Business School. Bienvenido, Rajiv. Muchas gracias, Eva. Y bueno, también tenemos a Fernando Nava Velázquez, director de Sostenibilidad Corporativa de Softec y coordinador del grupo Agenda 2030 del Pacto Mundial México. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, iniciando con materia con este tema, pues sabemos que en muchos países del mundo, incluyendo los de América Latina, se siguen cometiendo abusos a los derechos humanos. A veces estas vulneraciones afectan a grandes capas de la población, algunas otras pues a minorías. Pero en todos los casos las violaciones a los derechos humanos son el reflejo de una sociedad que no ha avanzado tanto como creemos. Además de restar legitimidad tanto a los sistemas democráticos como a los empresariales. La buena noticia es que en el sector privado pues puede convertirse gran parte en la solución y no en el problema. ¿Por qué? Porque las empresas pueden promover el respeto y el cumplimiento no solo a los derechos de sus trabajadores, sino también a las comunidades donde operan. Algunas empresas, de hecho, ya están empezando a poner los derechos humanos en su agenda de prioridades, como pues lo estaremos comentando en este episodio. Y si les parece, iniciamos esta primera pregunta con Rajiv. Y bueno, aunque en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no existe un objetivo específico sobre derechos humanos, pues es un tema transversal a todos ellos. Rajiv, ¿cómo se articula la protección de los derechos humanos en la Agenda 2030? ¿Por qué es tan importante que los derechos humanos estén en el marco de este Acuerdo Mundial para el Desarrollo Sostenible? ¿Y qué rol juegan las empresas? ¿Por qué son importantes, relevantes para las empresas? Bueno, las empresas son el motor del sector económico hoy en día del mundo y son un actor clave en nuestra sociedad. Entonces tienen una responsabilidad clave para estar respetando y trabajando hacia el respeto a los derechos humanos. Por lo general, siempre hemos pensado que era una tarea de los estados. Y inicialmente sí era así, pero nos hemos dado cuenta que existen muchas empresas en el mundo que tienen ingresos y un valor económico mucho mayor que países muy grandes. Por ejemplo, Apple, si fuera una empresa, si fuera un país solo, sería la quinta economía del mundo, si no me equivoco. Y entonces sí, se ha llegado a ese consenso a nivel ONU junto con el sector privado. Sobre todo en 2011 se llegó a llegar a un acuerdo de afirmar los principios rectores de derechos humanos e empresas en 2011. Y ahí el sector privado estuvo de acuerdo con trabajar y implementar un respeto hacia los derechos humanos y también asegurar un acceso a justicia, a reparaciones a sus titulares de derechos o stakeholders. Sabemos que ya hace un par de décadas las empresas llevan grandes iniciativas, haciendo mucho desempeño para trabajar con lo que se podía denominar la responsabilidad social empresarial o la sostenibilidad corporativa. Pero lamentablemente creo que uno de los grandes miedos para las personas que trabajan en este tema dentro de las empresas son las acusaciones del greenwashing, que es como el blanqueo verde, el blanqueo eco-social. Entonces dicen que es una contradicción, este greenwashing, una especie de hipocresía quizás, y eso le resta credibilidad a las empresas en todo el trabajo que hacen en pos de la sostenibilidad. Entonces, si una empresa trabaja seriamente con los derechos humanos, lo que puede asegurar o lo que puede lograr es mitigar o minimizar esas acusaciones a abusos
a los derechos humanos, impactos negativos a los derechos humanos. Muchas gracias, Rajiv. Y bueno, también sobre este tema y cómo en este pacto global de las Naciones Unidas las organizaciones pues están adheridas al mismo, y también en los objetivos de las empresas pues está que se involucren con este tema de derechos humanos, no mitigando acusaciones, no haciendo greenwashing, sino realmente en este mundo ideal, como comentas, de trabajar en los ODS y realmente tener una responsabilidad social corporativa. Fernando, en tu experiencia, si nos pudieras compartir un poco qué acciones se están tomando estas empresas para apoyar los derechos humanos. Claro que sí, y te voy a hablar mucho desde mi rol de consejero del Pacto Mundial y también desde el lado que me toca representando a Softec, ¿no? Y te lo voy a contar así porque dijiste una palabra que para mí es muy clave, la palabra involucrar, y luego entonces es primero el definir si me involucro o no y cómo voy a hacerlo. Lo que pude ver una vez que se formó todo el proyecto de la Agenda 2030 aquí en México y que se empezó a posicionar como que era un esfuerzo conjunto en el que iba gobierno, íbamos la iniciativa privada, iban también las universidades y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, fue algo que sonaba, ok, vamos a hacer un proyecto en el que estamos involucrados todas las partes que deberíamos de estar sentadas en estas mesas en las cuales se definen proyectos y actividades y sobre todo enfocados a cumplir los objetivos que cada uno va determinando. Lo que te puedo contar desde el punto de vista es que uno quizá de los primeros golpes de realidad que vimos cuando estábamos organizando todo esto en los diferentes grupos fue querer empezar partiendo de la base de que todas las empresas estábamos en el mismo nivel de madurez en cuanto al tema de derechos humanos y en cuanto al tema de la Agenda 2030 y de los ODS y de todo lo que queramos poner sobre la mesa. Y nos dimos cuenta que no, que en realidad era algo que sonaba más a que de repente voy a estar ahí porque si no me van a poner ahí de que yo no fui de las empresas que estaban participando. Es cierto que el involucramiento en un inicio era más por cumplir con el requisito de estar y poderlo hacer acompañando a las empresas que típicamente están y participan en cualquier otro tipo de proyectos. Esto nos llevó a, primero que nada, asegurarnos de llevar a todas las empresas por lo menos a un mínimo aceptable o deseable en materia de derechos humanos y de poder decir, oye, esto es a lo que nos referimos al hablar de derechos humanos dentro de las empresas, más allá de involucrarlos, de que se firmaran en la Agenda 2030, de que firmaran los 10 principios, los webs o todo lo que quieras. Muchas veces nos dimos cuenta que lo hacían sin saber exactamente a lo que se estaban comprometiendo. Era algo que hacían más como para ponerle palomita de ya lo tengo, ya lo hice. Y conste que estoy generalizando. Creo que aquí sí las empresas globales llevábamos una parte mucho más avanzada, pero estoy hablando incluso del involucramiento también de las pymes, que es otro sector que de repente no contamos y que definitivamente juegan un papel tremendo en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy te diría, después de varios años de estar trabajando, yo te diría que de las cosas que más satisfacción me ha dado es poder haber abierto la conversación con las empresas, reconocer abiertamente que poco, nada o más o menos sabíamos en materia de derechos humanos. Fue implementar este proyecto que hablaba Rajiv, ¿no? De cuando llegábamos y decíamos, oye, hay que hacer una debida diligencia. La primera reacción que recibíamos era como, uy, me van a auditar, me van a decir todo lo que hago mal, me van a venir a tratar de cambiar mis procesos de negocio. Y fue poco a poco el tratar de decirles que no se trataba de absolutamente nada de eso, ¿no? Sino más bien de una declaración de intención, que no se quedara solo en la intención, una declaración de intención de poder hacer o cambiar algo. La realidad también, y debo decirles que muchas empresas siempre tuvieron, aunque no de manera formal o no escrita, mucha de su operación estaba realmente cumpliendo con varios de lo que se expresa en los derechos humanos. Era simplemente darle esta forma, decirles que el ser parte del Pacto Mundial, el estar en el proyecto de Agenda 2030, el firmar algún acuerdo que tuviera que ver con derechos humanos, lo único que hacía era poder garantizar y transparentar. Y así como te hablo de las personas que no tenían este conocimiento y que deberían tenerlo de una manera mucho más tangible, era también llevar ese mensaje hacia el resto de nuestras organizaciones y hacia el resto de nuestras empresas. Entonces, de a poco creo que, si lo voy resumiendo para cortar mi respuesta, creo que donde más hemos tenido que hacer en los últimos, te diría, de 2019 para acá, ha sido en lograr que se hable del tema de derechos humanos de una manera abierta, el que se rompa este tabú de que es un tema de moda, de que es un tema simplemente o que lo ven hasta como sinónimo de protesta o de algo, sino que realmente lo vean como algo
que aparte de todo va a habilitar, y eso es algo que impulsamos mucho, fíjate, desde Pacto Mundial, que las empresas entiendan que todo este tipo de acciones no está peleado con su rentabilidad, y eso es algo que a mí me gusta mucho decir. Yo hablo mucho de un círculo virtuoso en el que va, por supuesto, la rentabilidad, pero también el impacto en las personas y en la calidad de vida de las personas, en el impulso social de las comunidades. Para mí es un círculo que no te sabría decir dónde empieza y dónde termina, y honestamente creo que es lo de menos mientras el círculo se complete de esta manera. Muchas gracias. Y pues sí, cada vez hay más organizaciones que se han involucrado o que están en un mayor nivel de madurez y pues se ha visto que están creando estos puestos de HRO, de Human Rights Officer. ¿Cuál es el rol de este puesto directivo y por qué las compañías necesitan esta figura? Iniciamos contigo, Rajiv. Recalcando un poco lo que decía Fernando, el término derechos humanos tenemos que estar conscientes que es un término un poco asustador, politizado. Hace 10 años atrás, tal como decía Fernando, tú hablas de esto con un CEO o directores y se asustan, dicen que, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Somos una empresa. Y no entendían que de hecho no es un tema tan asustador. Y de hecho, en muchos casos las empresas ya estaban cumpliendo en gran medida muchos respetando los derechos humanos, pero no lo sabían porque no hablan ese lenguaje. Entonces es un puesto interesante porque al inicio para muchas empresas lo veían como, ya, eso directo va con el fiscal, con los abogados, con la parte de legal. Porque es derecho, ¿no? Entonces, pero no, empalma mucho, cruza mucho con la función social, de sostenibilidad también. También es muy transversal, también con los que van para abrir nuevos negocios, porque deberían estar ya concientizados también para saber debemos hacer negocios aquí en este lugar o con este proveedor, pero sí, tal como decías, Eva, que sí se requiere alguien para ese puesto en particular de Human Rights Officer y esa persona se encarga de difundir, concientizar al resto de la empresa con capacitación quizás, trabajando muy a la mano con el Departamento de Sostenibilidad o de tema social, para más que nada para concientizar y quitar un poco ese miedo a los demás que están en la empresa. También en el alto directivo es necesario porque para traducir este tema en lenguaje de la empresa, se puede mirarlo como riesgos. Y creo que las empresas se entienden mejor el lenguaje de riesgos y los derechos humanos también representan tanto un riesgo a los derechos humanos de las personas, de los titulares de derechos, como un riesgo a la empresa. Entonces, mirándolo como una especie de gestión de riesgos ayuda mucho también. Fernando, ¿quisieras complementar la respuesta? Muy brevemente, simplemente decir que ojalá el tener un Human Rights Officer fuera la solución. Yo creo que más que rol debe de ser algo que empiece a ser parte de la cultura de las empresas. Creo que debe de estar más en la agenda del CEO, de toda su C-suite, de todos los que toman las decisiones en cada una de nuestras empresas y empezar a hacerlo como cultura, ¿no? Yo te hablaba de un proceso de 5 años porque tampoco hago una debida diligencia, me tardo 1 año y luego digo que ya la parte de derechos humanos está súper insertada en mi cultura. Eso es algo que da el tiempo, es algo que trasciende a las personas, que pueden cambiar, que pueden pasar los años, cambiar de clientes y que se pueda permear. Y es cierto también esta parte, y no está mal, dentro de esto que decía yo de completar el círculo, muchas veces las empresas nos llevan de la mano los mismos clientes o a veces se vuelve importante cuando es algo que es crucial o que es obligatorio para poder seguir creciendo en el tema de los negocios. Y no está mal. Yo lo decía hace poco en una reunión. Hay que buscar esos socios estratégicos que nos ayuden, aunque sea por sus propios motivos, para que todo este tipo de proyectos que tienen que ver con derechos humanos puedan avanzar y puedan estar permeados, insisto, cuidando que esto es más que cuidando, haciendo evidente que si fuera la preocupación de todos los CFO que por ahí nos puedan estar escuchando, que entiendan que también va a impactar en la rentabilidad. Hay quien me decía, oye, pero es que le das un foco muy mercantil, no importa. Va de nuevo, mientras esto avance, pueda y nos aseguremos de que se está cumpliendo, al final del día estamos hablando, o en mi caso, del entorno corporativo y las empresas, pues necesitamos ser rentables para seguir existiendo. Creo que la diferencia está en cómo tomamos las decisiones para ser rentables. Muchas gracias. Y pues bueno, para ir cerrando, pues sabemos también que en materia de derechos humanos México y América Latina en general pues tienen muchos retos por delante.
Me gustaría saber, como para ir cerrando el tema, ¿cuáles serían, a su parecer, los principales temas o los temas más urgentes en esta región? Y por otro lado, ¿cuáles serían las mejores prácticas de la industria que las empresas pudieran estar tomando para abordar estos temas? Yo creo que los desafíos para América Latina no son tan distintos a otras regiones del mundo. Y todo depende más bien del sector a que nos referimos. Creo que los desafíos tal vez para México son un poquito distintos para el resto de la región. En México tienen este fenómeno, como ustedes bien sabrán, habrán escuchado, el nearshoring, smart shoring, etcétera. Ahí yo haría hincapié y un llamado a por favor considerar este tema de los derechos humanos ya con este fenómeno del nearshoring. Y ahí estamos hablando de industrias, mucho de manufacturero, etcétera. Y ahí impacta mucho el tema del trabajador. También al tema de la comunidad, porque cuando hablamos del agua, eso es un derecho humano de las comunidades también. Otro tema de que hablamos es la transición energética hacia energía limpia para el mundo. Y para poder hacer eso necesitamos hacer 10 veces más mínimo minería. Necesitamos mucho, suena como contradictorio, pero para llegar a esta transición energética limpia, para tener muchos parques eólicos, paneles solares, vehículos eléctricos, etc., necesitamos como 10 veces más cobre, 10 veces, y el cobre principalmente se encuentra en Chile y también en Perú. Aquí en México también hay otros minerales como níquel, están en Brasil, el litio también está en muchos países del continente. Entonces habría que tomar mucho en cuenta ese tema de cuando se hace minería, hacer debida diligencia, y ahí pensando más en el actor de la comunidad. Pero en todas las empresas hay que pensar en el actor de trabajador o colaborador, sobre todo en cadenas de suministro. Y una de las buenas prácticas es, siguiendo los principios rectores de la ONU y además más que nada las guías de la OCDE que han salido en debida diligencia, donde pone mucha énfasis en hacer lo que se llama en español la participación significativa de las partes interesadas, o en inglés lo llaman meaningful engagement, que lo que significa es que haya un diálogo con estos durante el proceso de debida diligencia, que haya mucho diálogo con los trabajadores, con las comunidades, con los proveedores, con otros actores muy claves, con respecto a los derechos humanos y hacer consultas, pero que sea un diálogo auténtico, un diálogo sincero, no solo una especie de diálogo para cumplir tal vez cuestionarios, encuestas con preguntas cerradas, sino que hay una escucha genuina. Muchas gracias, Fernando. ¿Nos pudieras complementar para ir cerrando? Claro que sí. Yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa global y en una empresa de tecnología. Y resalto estos aspectos. Primero te hablo por el lado de la parte de la globalidad. Ni siquiera te hablo de empresas distintas. Te hablo de una misma empresa en diferentes países cuyas realidades son infinitamente diferentes, a veces para bien, a veces para mal. En una nos llevan la delantera, en otras no. Pero particularmente en este tema, y lo que yo quiero decir es que no es solo una responsabilidad de las empresas. Para mí un tema urgente es este tema de congruencia. No olvidar que al final del día las empresas están hechas de personas y las personas empiezan por cada individuo. Yo creo que el día que cerremos esa brecha donde nos echemos la culpa, donde nos botemos la responsabilidad de a quién le corresponde y no, es que tú tienes la obligación. Algo que me gusta mucho dentro de todas estas definiciones que podemos encontrar de derechos humanos, primero, y creo que es un tema que daría para mucho, es que se basan en todo aquello que resalte o instituya la dignidad de las personas por el simple hecho de ser personas. Y otra frase que me encanta a mí decir siempre que digo la palabra derecho en cualquier contexto es que a todo derecho también corresponde una obligación. Y en el momento en que seamos, creo yo, capaces de exigir ese derecho, pero aceptando también la obligación que tengo alrededor del mismo, eso nos va a hacer que avancemos muchísimo como sociedades, como empresas, como personas, como familias, como lo queramos poner. A mí sí me toca, y lo voy a decir con mucho dolor, porque cuando me toca estar en algunos países de Europa o incluso en Asia,
ni siquiera me doy cuenta porque estoy en un entorno en el que pareciera que algo pasó, y es ahí entonces donde viene este choque de realidades, y más me da ese choque cuando regreso a América, puede ser a México, cualquier país de Latinoamérica, y es indudable que algo es distinto, y habrá quien diga, pero claro, es lógico porque son entornos políticos, económicos, sociales, eso ya lo sé. A lo que me refiero es que si hablamos que los derechos humanos son universales y que son iguales en todos lados, creo que esa pregunta entonces a mí no me deja de dar vueltas en la cabeza de por qué no puedo vivirlos de la misma manera sin importar en dónde esté. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que el involucramiento de las personas y de las empresas es esencial para la protección de los derechos humanos y sumamente relevante para el desarrollo sostenible en México y América Latina por todo lo que ya comentamos. Muchísimas gracias, Rajiv, profesor investigador del Departamento de Estrategia y Liderazgo de GADE Business School, y Fernando Nava Velázquez, director de Sostenibilidad Corporativa de Softec y coordinador del Grupo Agenda 2030 del Pacto Mundial. Gracias, Rajiv y Fernando. Encantado. Gracias. Una excelente conversación. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.